En estos momentos donde México, como una de las cabezas de Latinoamérica, en estos momentos México enfrenta muchas presiones, presiones por Washington, presiones por la banca mundial, presiones por Estados Unidos, presiones políticas internas, el crimen, presiones en la geoeconomía, y es un momento de transformación, porque si no se transforma, entonces pues las cosas también se ponen dramáticas. Presiones también por la oposición al gobierno y a la cuarta transformación que gobierna en este momento el país, voces también disidentes, y es momento de preguntar: ¿se está transformando México? ¿Cuál es el momentum de México? ¿Para dónde va? Y para eso tenemos a Hernán Garza, un escritor pues con cada vez más prestigio, con cada vez más seguidores, cada vez más famoso en las redes. Hernán, qué gusto saludarte, hermano. Y pues vamos a empezarle a darle al toro desde tu trinchera intelectual, desde tus investigaciones, desde tu perspectiva. ¿Se está transformando México? Y si se está transformando, ¿para dónde se está transformando? ¿Para lo negativo, para lo positivo? Escucho muchas voces en la parte de la prensa tradicional y de los opositores al gobierno pero por el contrario, está viviéndose un holocausto. Entonces, bueno, me gustaría escuchar cuál es tu perspectiva y que nos aclare ciertos puntos. Por favor, Hernán, bienvenido, muchas gracias, Hernán Garza. Antes que nada, si le puedes decir a la audiencia, a los que se están sumando, dónde puede leer tus columnas, dónde te puede seguir, por favor. Te escucho con atención. Roberto, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar nuevamente frente a tu audiencia y desde luego conversando contigo. A mí me pueden encontrar en X como Hernán Garza V, y también tengo una página en donde está el repositorio de mis artículos, entrevistas y programas, que es hernangarza.com. Pueden ahí verlos, están organizados tanto por el medio o la fuente en la que se publicaron, así como cronológicamente. Pues mira, Roberto, yo te diría, todo el mundo está en un proceso de transformación. Sin embargo, en unos es muy reactivo, y en el caso de México está muy bien planteado y lleva varios años anticipándose. Si tú me dices que a raíz del Brexit o con la elección 2 veces de un presidente antisistema como lo es Donald Trump en Estados Unidos, claro que están ocurriendo unos cambios fenomenales, ¿no? México inició este camino en 2018 con la elección contundente de Andrés Manuel López Obrador, y empezó una serie de cambios, lo que le llamó la cuarta transformación, en lo que en su momento tuvo que atender muchos temas urgentes del modelo anterior, el modelo neoliberal, que se estaba cayendo a pedazos, como se está cayendo en todo el mundo, y ese es mi argumento. Lo que pasa es que aquí se tomó una iniciativa planeada de transformarlo bajo una directriz muy sencilla, que se resume en la frase del humanismo mexicano: por el bien de todos, primero los pobres. Es una manera de reorientar el trabajo público bajo un código de ética y una serie de valores, y eso es lo que se ha venido haciendo. Y esto pues ocurrió el sexenio pasado, se terminó el año pasado, y el 1 de octubre hubo un cambio de gobierno que venía ya con un ímpetu, con una inercia derivada de la propuesta
de hacer una transformación todavía más profunda de México, lo que se le conoció como el Plan C. El Plan C fue una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que presentó en febrero del 2024, que incluía de alguna manera la serie de reformas que planteaba hacer durante el resto de su mandato, de lograr desde luego una mayoría calificada en el Congreso en las elecciones del 1 de julio pasado, lo cual lo logró. Se está transformando, sí, y voy a hacer un pequeño recuento de estas 18 iniciativas que venían en el famoso Plan C, porque muchas ya se aprobaron y están en marcha, y otras están ocurriendo ahorita, como por ejemplo la primera, la número 1, y estamos a días de que ocurran las elecciones, es la reforma al Poder Judicial, la elección de magistrados, jueces y ministros de todo el sistema judicial por la vía popular. La segunda era la reforma al sistema político, algo que está todavía en ciernes porque incluye eliminar los diputados los plurinominales, entre otras cosas, ¿no? La disolución de los órganos constitucionales autónomos, y es donde podemos entrar ahorita en varias materias, en energía, en telecomunicaciones, en competencia, etcétera. Un cambio en el sistema de pensiones era el cuarto, dignificar a los pueblos indígenas y afroamericanos, la electricidad como un sector estratégico, cambios en la Guardia Nacional para que dependieran de la Secretaría de la Defensa, un sistema de salud universal, tope a salarios y austeridad en los empleos públicos o los servidores públicos, mejorar los salarios de profesores, policías y enfermeras, el reconocimiento a nivel constitucional de los programas sociales, un programa de aprendices, elevarlo también a nivel constitucional, el famoso programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un cerco al fentanilo, la eliminación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, acciones sobre el maíz, agua y la prohibición del fracking, protección animal, los trenes de pasajeros y ampliar las estructuras de vivienda. Todos estos 18 iniciativas están en marcha y podemos hablar de cada uno de ellos, cuál es el que más te llama la atención, cuál es el coyunturalmente lo que estamos viendo ahorita, porque todo tiene que ver con lo que está pasando. Todo tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, con este cambio en el orden de la Organización Mundial del Comercio, con las tarifas, que básicamente pues, le pega al corazón de la estructura de cooperación internacional que se había construido desde la Segunda Guerra Mundial. Pues está cambiando eso, pues si no cambia México, pues quién sabe cómo estaríamos. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que empezamos un poco antes y se han dado resultados en diferentes ámbitos. Entonces eso reforzó en estas elecciones de que íbamos por buen camino, de que alguien tuvo una visión estratégica y se encaminó por ahí. Pero claro que está cambiando y todo está cambiando y profundamente. Hernán, a ver, antes de continuar, a mí me gustaría que me aclararas, sobre todo para mucha gente, porque tú sales de la casa y te encuentras a una persona en la calle que te dice, vamos muy mal. Luego caminas y te encuentras a otra que te dice, vamos muy bien. Luego ves a gente que dice, no solo vamos mal, sino vamos directo a la peor dictadura. Encuentras gente de todo tipo, gente que te dice, AMLO es un traidor y Sheinbaum le está secundando las traiciones. Hay gente que te encuentras y te dice, me está yendo muy bien, tengo trabajo, y nos está yendo mejor. Caminas por los hospitales públicos y te dicen, me curaron, y otros te dicen, no hay ni una aspirina y se murió mi abuelita. Entonces, creo que lo generalizado es que no hay un común denominador que diga
sí, va perfecta la cuarta transformación. Eh, Me gustaría que acotaras, porque yo siempre he dicho, cuando me preguntan, oye, el mundo está bien, oye, México va bien, y entonces yo antes respondo, sí, pero ¿para quién? Porque pues para algunos no, para los de otros sectores sí, para otros sectores mucho mejor, para otros peor. O sea, cómo abordar el problema, porque yo tengo y seguramente tú tendrás gente cercana, amigos, familiares que te dicen, estás equivocado, Hernán, México está peor. Y hay otros que te dicen, bravo, Hernán, exactamente, va mucho mejor. ¿Cómo primero abordar y acotar cómo enfrentar, cómo abordar ese problema de interpretaciones y de entenderlo? Porque seguramente unos que me están viendo nos están aplaudiendo y otros amigos que me están viendo me están diciendo, estás traicionando al país porque AMLO es un traidor. A ver, Hernán, creo que esto es muy importante. Sí, mira, yo no tengo manera de recolectar de una manera precisa la opinión pública, pero sí hay encuestas, y hay encuestas muy coincidentes que lo que revelan es que México está viviendo un nivel de consenso detrás del proyecto de gobierno sin paralelos en nuestra historia y en el mundo. ¿Ok? No reconocer lo que está, la manera en la que está trabajando el gobierno y el respaldo popular que tiene es negar la realidad. No es del 100%, nunca, eso nunca se ha dado, pero estamos hablando de índices de aprobación en este gobierno superiores a los de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador llegó a tener 70, 73% y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ya anda rondando los 80, 81, 79, depende de quién le preguntes, ¿no? Pero nadie te pone algo menos de 77. O sea, el más incrédulo no te pone menos de 77. Entonces, los que lo ven muy mal, pues están en ese porcentaje que no supera el 25%, el 4% del 25% de la población, que muy probablemente, pues, o la ideología les impida ver, o sus negocios están siendo afectados, o son realmente pesimistas, al extremo, ¿no? Porque los indicadores, si nos vamos más allá de las encuestas, en los indicadores macroeconómicos, también hay muy buenas cifras reportándose. El primer trimestre hubo crecimiento económico, aun cuando Estados Unidos tuvo una parte recesiva, y esto se explica mucho por las cosas que se echaron a andar, porque el crecimiento del país en el primer trimestre fue sostenido por los estados del sur-sureste de México, en donde se hicieron las grandes inversiones estratégicas del sexenio anterior, entre ellas la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el corredor transísmico. Tú estás hablando que los estados del sur-sureste llegaron a tener tasas de crecimiento de arriba del 5, 6, 7%. Eso llevó al país a tener un crecimiento menor del 1%, ya ratificado, pero los analistas más sensatos le pronosticaban 0.4% de crecimiento y el real fue 0.8%, o sea, fue del doble. Y en el sentido favorable, ¿no? Entonces, pueden ser pesimistas, pueden ser negacionistas, o están siendo realmente afectados, o por su ideología, o por un bombardeo mediático, que eso también Bien. no lo podemos negar. Cada vez menos efectivo, sin embargo, el que está atrapado en esas cámaras de eco de que nos está yendo mal y muy mal, cada vez se pone peor. Pero ya es un tema de salud mental, ¿no? O sea, ya es un tema de una atención profesional, terapéutica, Eso me encanta, ¿eh? Es un tema de salud porque de mental. veras, ¿qué más haces, no? Y además, ya no hay que hacer nada. Esto es algo que se ha venido midiendo desde el 21, desde mediados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El Universal publicó una estadística bien interesante y determinaba que en la muestra, el 30% de las personas encuestadas eran anti-AMLO. O sea, eran pro quién sabe qué, pero lo que sí se defendían era anti-AMLO. Al año siguiente, en el 2022,
eso ya se había reducido al 20% nada más. Es decir, en un año de resultados ya le habían tumbado la tercera parte de los disidentes. Hoy, los que se llegan a considerar así en las encuestas no son más del 15%, Roberto. Ese 15%, pues ya, pues eso es un error estadístico, ¿no? O sea, es gente que ya no tiene manera de pensar de otra forma, porque sería contradecirse ellos mismos, ¿no? O sea, ya no los puedes convertir, ¿no? Pero por el otro lado, conforme se avanza y conforme se han ido dando resultados y se ha ido construyendo también más sobre lo ya hecho, pues más gente se acaba convenciendo, o al menos ya no se radicaliza y dice todo está mal y meten la cabeza en un hoyo como avestruz y dicen, ya mejor me voy, y a la hora que voltean a dónde se van, dicen, no, pues mejor me quedo, ¿no? O sea, porque creo que México también, no solo en los que ya no han tenido oportunidad, sino en los que han querido quedarse, también ha captado mucha gente que de a raíz de la pandemia, por ejemplo, de Estados Unidos, decidieron venirse a vivir a México, donde no estaba el debate de los estados de cubrebocas y sin cubrebocas y la sarta de sandeces que estuvimos viendo, ¿no? O las restricciones tan fuertes que impusieron países de, por ejemplo, Francia, ¿no? Por llamarlo, por no ponerle ningún calificativo. Francia tenía prohibido a la gente salir sin cubrebocas a la calle en la pandemia. Y si te encontraban, te metían a la cárcel. Pero si tú les pedías un cubrebocas, te decían, no tengo, porque los hacen en China y no he podido traer. Entonces, sí me puedes meter a la cárcel, pero no me puedes dar un cubrebocas. Fíjate, bonito estado policial. Entonces, y México no fue así. México nunca puso restricciones, se mantuvo abierta al mundo y así superó la pandemia, donde los principios básicos eran de libertad, o sea, de las que otros países se ufanan, ¿no? Pero aquí aplicados de nuestra manera muy práctica, pues hicieron que mucha gente se viniera. Entonces, pues la verdad, viene el que quiere y se puede ir el que quiera, tampoco están obligados a vivir aquí. Bien. Y Oye, Hernán, ¿qué te digo? por supuesto que te voy a preguntar sobre la inseguridad, porque tengo también muchas preguntas en el público de la inseguridad, el narco, y bueno, eso sí, hay muertos, pero eso lo vamos a dejar hasta el final. Un paso definitivo para afianzar cualquier país, sobre todo en este caso que estamos hablando de México, es la soberanía. Afianzar la soberanía. ¿Cuáles los 2 o 3 puntos más importantes para hacer esto? ¿Cómo le va a hacer México para afianzar su soberanía? Y sin duda uno de los pilares de la soberanía, pues es la cuestión energética que encabeza el petróleo. Pero hay más puntos que me gustaría que hablaras a nivel general y esta cuestión de pues tener un México soberano. Claro que sí, Roberto. Bueno, apuntas el petróleo. Definitivamente la gesta de 1938, encabezada por el presidente Lázaro Cárdenas, le permitió a México hacerse de un recurso muy codiciado a nivel mundial, lo cual financió el fortalecimiento del Estado, la creación de nuestra infraestructura industrial, las universidades públicas, los primeros programas sociales, la estabilización de nuestra moneda. O sea, habernos hecho del petróleo en 1938 le dio una ventaja a México que no tuvieron otros países y que incluso pues fue hasta fortuito o afortunado que esto hubiese ocurrido en 1938 y no después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de 1947. 1947 es el año de la creación de la CIA. Y pues tú sabes muy bien qué le pasó a Irán cuando quiso nacionalizar su petróleo en 1953. La CIA ya existía y acabó aquello en un golpe de Estado brutal. México la libramos por pues, menos de 10 años, ¿no? De que se creara la CIA, del 38 al 47, y geopolíticamente pudimos salir avante con una soberanía en el petróleo que permitió que darnos unas posibilidades enormes de desarrollo a nuestro país, y de ahí aprendimos.
1960 ocurrió la nacionalización de la industria eléctrica. Esta industria eléctrica estaba en manos de compañías extranjeras, pero se pudo nacionalizar, incluso aunque ya estuviera la CIA, de una manera pacífica en épocas de López Mateos, porque las compañías que se dedicaban a la energía encontraron lugares mucho más lucrativos para hacer sus inversiones. Hay que recordar que en 1960 los países de África estaban en pleno proceso de independencia. Y en esa independencia, ese proceso de independencia, fueron forzados a agarrar créditos del Banco Mundial para otras cosas, construir infraestructura. Entonces las empresas en México que tenían sus ganancias de la inversión que habían hecho, la presión para la industrialización de México también les exigía reinvertir y dijeron, ya no quiero reinvertir, mejor me llevo estas ganancias a otro lugar donde me rinda mejor y pues ahí te lo dejo y tú sácalo adelante, México. Entonces, pues México tomó esa industria y empezó a crecerle y a reinvertirle y igual construir desde cero, porque pues mientras estuvieron en manos privadas, pues las ganancias eran privadas, no se reinvertía más que lo mínimo necesario para el servicio. Algo que ya vimos que nos pasó con Telmex, ¿no? A partir de 1990. Y es lo mismo con esto. Entonces, en la soberanía energética, pues es fundamental tener el control de tu sistema. Ve lo que acaba de pasar en España. Estuvieron con un apagón sin precedentes en manos de empresas eólicas y fotovoltaicas privadas que llevan un mes y no saben qué pasó. Vergonzoso, porque no tienen soberanía energética. O sea, está en manos de privados y les subieron los últimos años entre 200 y 500% el precio, las tarifas de energía y a la hora de la hora, pues se quedan un buen día sin luz por completo. México pasó un susto de esa naturaleza antes de que se pasara la contrarreforma energética, porque una empresa, Acciona, española, ¿por qué no? Echó a andar una granja eólica en Tamaulipas sin avisarle a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE y creó unas intermitencias en la red que tumbó la energía como a 10 millones de usuarios. Estoy hablándote esto fue el 28 de diciembre del 2021. Y eso fue lo que pasó. Lo mismo, bueno, ya no saben qué pasó, pero aquí ya supimos qué pasó y fue eso, ¿no? Sin avisar entran. Ahora, ¿por qué entran con su energía? Porque los incentivos estaban hechos para que las empresas eólicas y fotovoltaicas tuvieran una prioridad en el despacho a las otras. Entonces, pues todo el interés de los privados es que entre primero, pues para yo cobrar, ¿no? Porque la inversión ya la tengo y que me la paguen los mexicanos. Lo mismo les ha de haber pasado en España, pues espero que eso sea parte de la conclusión, porque pues tampoco pueden seguir ocultando el sol con un dedo. Entonces la soberanía es muy importante, se construye y se tiene que defender. CFE, ya de que se había nacionalizado en 1960 la industria eléctrica, se empezó a privatizar, no a los niveles de la privatización de Telmex, pero cada vez había mucho más manos privadas ahí y con condiciones muy, muy desfavorables para los usuarios mexicanos y para la hacienda pública y muy favorables para los inversionistas, la cual se ha venido revirtiendo con estas reformas, Roberto. Oye, ¿cómo le van a hacer porque no puede haber mucha soberanía si hay justamente este abismo, que por ejemplo ahí estamos viendo a los mexicanos más ricos del mundo y luego de pronto vemos eso, a los pobres, más pobres pues, de México, que son infinidad de veces más que los 3 o 4, 5, 6 que son los más ricos del mundo y además en las cifras. No puede haber mucha soberanía si no hay justicia social, si no hay paz social. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo ves esta perspectiva de este abismo que hay entre la gente rica de México y la gente pobre que es muchísima, 50 millones, aunque en los últimos años haya salido, pero
pero hay todavía un desafío gigantesco, eh, Hernán. Sí, bueno, claramente la desigualdad es un fenómeno económico que afecta a todo el mundo en más o menor grado y con más o menor atraso. En el sexenio pasado, 10 millones de personas salieron de la pobreza en México, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial. Y las porciones más ricas del país incrementaron sus aportaciones fiscales en más de un 70%. Entonces, esto se está logrando con un modelo económico que tiene como filosofía el humanismo mexicano y que las políticas públicas están orientadas a atender primero a los más necesitados, Roberto. No se va a resolver de la noche a la mañana. México ha tenido históricamente siempre una condición de desigualdad que, pues, allá en el siglo XIX, Humboldt la describió y eran las épocas del porfiriato y eso estalló en una revolución muy sangrienta en México en la cual cambiaron muchas cosas y derivadas de la Constitución del 17, entre otras cosas, habilitó la soberanía energética, la cual nos permitió construir nuestra industria, estabilizar la moneda. Vaya, es un proceso que lleva muchos años, mucha dedicación. Eh, que la Sí, concentración de riqueza, pues es un fenómeno del modelo capitalista que existe también en todos lados. Lo que sí te puedo decir es que estos cambios, que el Brexit o que Estados Unidos elija dos veces a un presidente antisistema, al mismo presidente antisistema, está derivado a la misma crisis de desigualdad que nos atañe. O sea, el modelo neoliberal se las ha arreglado para que no importa si vives en un país pobre o en un país rico, haya gente muy pobre que no tenga servicios básicos garantizados en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en España, ni en Francia, ni en el Reino Unido. Vaya, todos estos países paladines del G7 tienen su buen problema de desigualdad. Probablemente Japón dentro de esto sea el más honrado, el que sale mejor librado en esto. También porque ha tenido políticas de vivienda muy agresivas. Y bueno, y en contraparte tenemos a China, que también carga con una enorme cantidad de población, con un modelo económico diferente, que no digo que se pueda replicar, porque pues aventarte una revolución cultural ahí te encargo, ¿no? No es no es de Hernán, nuestra cultura perdóname, occidental. perdona que te interrumpa ahí. Qué bueno que mencionaste a China, pero en el desafío económico, que es uno de los principales desafíos de todos los países, pero en este caso de México, ¿cómo le va a hacer con el desafío de China? Porque, por ejemplo, ahora hace unos días, el presidente Xi Jinping, pues sí escogió a varios países de Latinoamérica como ya partners, como compañeros de comercio, pero México no está de lleno. De hecho, no solo no está de lleno, sino sí nos siguen pidiendo visa porque no somos un socio estratégico ni estamos tan cerca como otros países. Si China se está convirtiendo en el motor del mundo, ¿cómo le va a hacer México para superar ese desafío? Porque por un lado Estados Unidos pues como que no está tan fuerte como estaba hace 2 décadas o 3 décadas, y de hecho pues muchos de los pronósticos es que se hunda, mientras China florece como el gran, no solo productor del mundo, sino la gran economía del planeta. Pero México no está alineado hacia China, está alineado hacia Estados Unidos. Y con esto que vimos, por ejemplo, de las visas, en donde sí le da privilegio a varios países latinoamericanos, pero no a México, porque no es un partner, como lo dicen los economistas. ¿Cómo le hace? ¿Cómo lo ves ahí? Porque si no te pegas a los que van en el éxito económico, ¿cómo nos va a ir si nos pegamos al supuesto éxito de Estados Unidos, Hernán? Sí, mira, la cuestión con China, si fuéramos Vietnam y fuera nuestro vecino del norte, pues tienes
tienes una estrategia. Cuando es un jugador tan importante económicamente, pero está del otro lado del océano, tienes que seguir un enfoque similar al que tenemos con la Unión Europea. O sea, no puedes negarlo, pero puedes establecer una relación comercial en la que ambas naciones ganen. Aquí el tema no es ver hacia afuera, sino más bien hacia adentro, qué es lo que tengo que hacer para desarrollar a mi gente, para desarrollar a mi sociedad, para mitigar el cambio climático. O sea, tenemos un tema de desigualdad, tenemos muchos problemas internos. Lo que pasa es que se está construyendo de adentro hacia afuera. Ok, ¿cómo me puede servir China? ¿Qué tecnología me puede traer China? ¿Qué puedo aprender yo del modelo chino? Y también, ¿qué le sirve a China de México? Si es la posición geográfica. Hoy somos, en la balanza comercial es extremadamente favorable a China con respecto a México, ¿no? Les compramos mucho más de lo que ellos nos compran, ¿no? Y tampoco es que nos necesiten tanto, pero tampoco nos necesitan, incluso ni siquiera Estados Unidos. O sea, China tiene un mercado interno bollante, enorme, y para mí sería un poco la respuesta de México, seguir desarrollando nuestro mercado interno, darle mejores condiciones de vida a la gente, anticiparnos a los otros choques climáticos o del modelo económico mundial, enfocándonos en las necesidades de nuestra gente, y que de esa manera pues florezca lo mejor de nuestro espíritu, de nuestra raza, ¿no? Porque pues, somos resilientes, somos trabajadores, somos creativos, tendemos un poco al relajo, ¿no? Pero eso tampoco yo creo que sea malo. Así hemos podido avanzar siempre. Podemos manejar relaciones ambiguas. Dicen que no hay nadie mejor para negociar con Estados Unidos que un mexicano. Y pues bueno, nuestra presidenta, que ahí la tienes en la imagen, pues ha dado clases, ha dado cátedra de cómo hacerlo, ¿no? Y sí, no puedes ignorar a China, no puedes ignorar a la India, no puedes ignorar a Europa, no puedes ignorar a Brasil. Es más, pudieras hacer mucho más hacia la integración latinoamericana, con todo lo que pues implique esto, obviamente, en la estrategia geopolítica de Estados Unidos, que siempre han visto una gran amenaza a la Unión Latinoamericana y prefieren pues tener relaciones bilaterales más que un bloque, pero pues es la cercanía, obviamente, para México geográfica, pues te da una serie de ventajas que pues yo creo que serías el último en empezar en tirarlas por la borda, sobre todo cuando ya te has entendido de esta manera, cuando hay tal nivel de integración, pero pues, igual ese nivel de integración lo tiene Estados Unidos con China. Si nos vamos a iPhones o a Teslas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hacen después de que anuncian las enormes tarifas con China, al día siguiente, pero los iPhones no, y las pantallas tampoco, porque pues, no, eso no. Y de ahí ha sido para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y ahorita está una tregua y quién sabe que acabe, ¿no? Entonces, lo mismo con México, ¿no? O sea, yo creo que se puede colaborar muchísimo, no se puede obviar, y se podrá construir unas relaciones, sobre todo cuando probablemente después de esta crisis, de este modelo, podamos construir un modelo de cooperación internacional más justo, menos violento y menos pues, desbalanceado, ¿no? Por llamarle de una forma. No te quiero quitar mucho el tiempo, pero sí te quiero exprimir. Discúlpame. Oye, gracias por radiografía que haces. Hay dos puntos también que preocupan mucho a la gente. Por un lado, pues está la reforma al Poder Judicial, que dicen que esto es regalarle al narco los jueces y que el narco va a escoger los jueces o todo está amañado, ¿verdad? Y por el otro lado, las leyes de telecomunicaciones y comunicación que para algunos amenazan la libertad de expresión. De hecho, tú estás haciendo una investigación, escribiendo un artículo sobre la ley de telecomunicación. Háblanos de estos dos pues, desafíos también para el pueblo de México, de hacia dónde nos llevan o qué es lo que pretenden o qué es lo que está de fondo. Por favor, Hernán. Sí, mira, quisiera atajar rápidamente el tema de los jueces y el narco, y luego ya hablar de la parte más relevante de lo que es la reforma judicial. Esa preocupación asume que hoy
no hubiera una relación tremenda de ciertos grupos del crimen organizado con los jueces que tenemos a bordo, jueces, ministros y magistrados. Porque la cantidad de liberaciones de personas generadores de violencia que ha ido logrando atrapar nuestro sistema judicial, nuestras procuradurías, nuestras policías, que han soltado los jueces, es bestial. Entonces el problema ya lo tienes. Entonces, si esa es tu preocupación, pues no te preocupes, porque pues, ya estás preocupado. Entonces, lo que hay que entender es cuál es la trascendencia de la reforma judicial. La trascendencia de la reforma judicial no solo es de un tema de mover el tablero, es decir, el que hoy tiene amachinado ahí a un juez, ministro o a un magistrado, pues probablemente se lo cambien. Y pues mira, para mí el mejor ejemplo es una película que todo el mundo, mucha gente ha visto, poca gente no haga la referencia. ¿Cuál era el pleito que tenían las familias de Nueva York con Don Corleone en la película del Padrino? Que no les quería compartir sus jueces. O sea, Don Corleone tenía ciertos jueces con los cuales podía operar. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con México, eso es Nueva York y era pues allá en los años 40, ¿no? Es una película, es ficción. Pues claro que no es ficción, si eso ocurre en todos lados. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, en el momento que tú cambias un poder judicial que además estaba muy anquilosado, lleno de nepotismo, sin transparencia y además con una estructura de un poder judicial en donde el Consejo de la Judicatura, que es básicamente los que disciplinan a los jueces, depende del presidente de la Corte, entonces tenías juez y parte. Yo trabajé muchos años en compañías que listaban en bolsa y sus áreas de auditoría eran independientes de la cabeza de la compañía. Era la voz de los accionistas, pero no estaba por aparte de la cabeza. Y es la única manera que podían actuar. Bueno, la corte que tenemos hoy, que nos la heredó Zedillo, que la hizo él solito, él nombró a todos y él hizo esa propuesta, tenía el Consejo de la Judicatura Federal dependiendo del presidente de la Suprema Corte. Entonces, pues sí parte. O sea, desde el diseño institucional se reducen los periodos y esta necesidad de salir a pedir no a pedir el voto, de darte a conocer para ver si alguien va a votar por ti o no, pues es un cambio, es una transformación muy importante. Y esa es la última línea de defensa, ¿no? Porque nos hemos desgastado con elecciones presidenciales prácticamente desde que inició el México independiente. Por ahí en un periodo entre 1800, en la Constitución del 57, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era electo por voto popular, no directo, pero sí era electo a través del Senado, que tenía su representación popular, y ya se había vivido, fueron como 5 o 6, por ahí pasó Juárez, por ahí pasó Ignacio L. Vallarta, hubo 3 o 4 que Sebastián Lerdo de Tejada, el general Ortega, el Zacatecano, o sea, fueron como 4 o 5 presidentes de la Corte que fueron electos de esa manera, y luego pues, llegó el periodo de Porfirio Díaz y luego la Constitución del 17 que ya no lo contemplaba. Entonces ya lo habíamos hecho y bueno, se va a volver a hacer y además de manera pacífica. Roberto, y hay muchas, hasta quejas, ¿no? De por qué tengo que votar por tanta gente y cómo voy a saber quiénes son y quién me garantiza. Pues no, nadie garantiza nada, pero y tampoco hay una afiliación partidaria clara en las boletas, entonces sí demanda más para el ciudadano promedio. Sin embargo, pues es una oportunidad que pues en muchos lados no tienen y las demandas ciudadanas en otros países pues son terribles, ¿no? Como tener que reclutar a jóvenes para la guerra, como está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Donde, si bien la edad mínima para reclutar es de 25 años, ahorita hay una campaña extensa para reclutar muchachos entre 18 y 24. Y eso es lo que te pide la patria para ejercer tu soberanía. Aquí te pide que te pongas a estudiar tus boletas y tus candidatos y vayas a votar el 1 de junio. Y después del 1 de junio ya no tienes que hacer mucho hasta dentro de 2 años.
Entonces tampoco es una demanda ciudadana excesiva, es una oportunidad y es un cambio bueno, no sé, he escuchado opiniones como hasta The Economist, por ahí dijo que la elección popular era un atentado contra la democracia. Entonces yo no sé qué entienden por democracia o qué entienden de la reforma, ¿no? Pero pues es al revés, ¿no? O sea, cuando son actos que pueden ser autoritarios y los haces democráticos, pues no se atenta contra la democracia. Pero bueno, sabemos también la línea editorial de The Economist y qué intereses defiende. Bien, por cierto, para apuntar, el día de hoy, 22 de mayo, que estamos grabando el programa, se dio a conocer que México cerró con un trimestre de inversión directa extranjera como nunca, como nunca. Y si seguimos así, Hernán, vamos a cerrar el año 2025 con pues más de 100 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, lo cual es algo espectacular, porque en ningún momento de México en la historia, en este trimestre, por ejemplo, en el primer trimestre, se ha cerrado con 21 mil millones de dólares. Entonces, bueno, pues esto es algo muy importante a nivel macro. Insisto, al final te voy a preguntar las cuestiones a nivel micro. Sobre las leyes de telecomunicaciones, Hernán, por favor. Ok, claramente, buen tema. Las telecomunicaciones en México ha sido una industria o un sector que ha sido caracterizado por dos grandes actores. Uno muy fuerte en telecomunicaciones, derivado de la privatización de Telmex, y luego el crecimiento de América Móvil como su brazo de telefonía celular, y por otro lado el consorcio de Televisa en medios. Estos dos grandes actores se les pusieron, digamos, se les puso a competir dentro del marco de la reforma en telecomunicaciones de 2013 que promovió el presidente Enrique Peña Nieto, que implicó varias cosas. Uno, abrir de 2 cadenas nacionales a 4 de televisión y a crear un operador de telecomunicaciones que era una asociación público-privada que le hiciera competencia a América Móvil, que si bien existían otros jugadores como AT&T o Movistar, pues eran muy, muy pequeños y no se le podía quitar toda esa fuerza de mercado. Ese proyecto acabó, si bien creó más, limpió el espectro de la banda de 700, se tiene el operador de telecomunicaciones que se llama Altán, y se abrieron 4 cadenas nacionales, no solo está Televisa y TV Azteca, hay otras 2 que acabaron en proyectos medio fragmentados, pero ahí transmite Heraldo, Imagen, etcétera. Se abrieron en esas 2, no se lograron romper algunos de los vicios de los monopolios. Entre ellos, en la misma competencia entre estos había creado las posibilidades de hacer multas realmente muy, muy agresivas en caso de que no se cumplieran algunas de las disposiciones del regulador, y se llegaron a avanzar bastante, y luego todas esas acababan en quitas que el mismo IFT las echaba. Hay en particular una que avanzó bastante con Telmex de 22 mil millones de pesos, que entre que llegó la pandemia y cambiaron las cosas de repente y era autónomo, se la condonaron. Y al mismo tiempo una de 400 millones de pesos a AT&T por no cumplir con ciertas disposiciones de colaboración con la justicia. Al mismo tiempo, entonces, mira, pues te la quito, me la quitas, tu multota, mi multita, pero pues ya no hay multas para nadie. Entonces el mismo IFT se cayó a pedazos por lo mismo. Pero no es el único regulador en telecomunicaciones que está enfrentando esto. Voy a hablar de 2 casos y no sé cuánto tiempo más tenemos, pero por ejemplo en Inglaterra, a raíz del Brexit, el órgano de regulación, que era autónomo y ya sabes, todas estas cosas que les ponen a los organismos constitucionales autónomos o reguladores, pues acabó recibiendo órdenes directas del Parlamento para remediar el desastre del Brexit.
primero, arréglame el tema del roaming, porque pues todos los británicos que vamos a Europa, pues las compañías europeas, como nos salimos del Brexit, nos están cobrando mucho dinero. Y luego le dice, oye, arréglame el tema de seguridad. Bueno, y dice, ¿seguridad qué? Es que en los Estados Unidos no quieren que utilicemos equipos de Huawei. Entonces, los mandataron a que excluyeran los equipos de Huawei en las redes de Estados Unidos. Y luego, oye, pues es que pues, nadie le quiere invertir. Pues entonces, otra vez el Parlamento directamente se fue contra ellos. Entonces, ¿cuál autónomo? ¿Ok? Entonces, sí, hay gente que está llorando, que está en duelo por la desaparición del IFT, pero pues que se volteen a ver Inglaterra, de donde copiamos el modelo, y pues miren, está pasando eso. Pero no es el único. ¿Okay? En España, recientemente, España tiene dos compañías donde el gobierno tiene una participación importante. Una es Telefónica de España, donde mantenía un 10%, y el otro es Indra, que es un brazo tecnológico que también está metido en temas de ciberseguridad y es, digamos, el brazo armamentístico del gobierno español, similar a Thales, lo que fue Alstom para Francia. ¿Ok? Entonces, recientemente, pero en estos meses, removieron al director general de Telefónica. El gobierno, con sus acciones mayoritarias, puso a alguien que venía de Indra. El negocio de consultoría que Indra le daba a Telefónica y a los otros competidores en telecomunicaciones, se lo pasó a Telefónica. Imagínate los otros competidores. Dice, oye, le compro servicios a mi competidor. Y de un plumazo lo hizo el gobierno español y no le pidió permiso a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita de estas dos compañías para tener más control en temas de ciberseguridad. Entonces, otra vez el regulador chiflando en la loma. Y sí, pues una tragedia, los que están llorando hoy al IFT, pero que volteen a ver qué está pasando con la industria en España. Estados Unidos mismo, llega Trump en febrero y a todas las agencias reguladoras de Estados Unidos, con excepción de la Reserva Federal, les mandó un memorándum que dice, cualquier nueva regulación que vayas a hacer, la revisas primero con el jurídico de la Casa Blanca. ¿Cuál autonomía? Y de nueva cuenta, todos que le están llorando al IFT, que ven lo que le está pasando a los organismos reguladores de Estados Unidos, incluida la FDA, la FCC, las Fs y las Cs y las Ds que quieras, ¿no? En la última historia, ya nomás para no alargarme mucho, hace 2 semanas, noticia, el gobierno francés anuncia que va a consolidar de cada 3 agencias, se va a quedar con una. Las va a juntar ahí como pueda para ahorrarse dinero. ¿Y para qué se quiere ahorrar el dinero? Pues es lo triste, para poder cumplir con los compromisos de gasto en armamento que están haciendo los europeos con la OTAN, de 800,000 millones de euros, que cual para mí es muy preocupante que estén gastando tanto dinero en armas y ¿para qué te lo gastas si no te quieres pelear? Más bien se quieren pelear, como los están obligando a comprar armas. Pero bueno, entonces todos estos organismos reguladores, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y España, cayéndose a pedazos por falta de legitimidad y porque no se adecúan a las épocas actuales. Las épocas actuales se están cambiando las reglas de la Organización Mundial del Comercio que sostenían el modelo económico, entonces hay que adaptarse. Ahora, regresemos a México. ¿Qué creo que es lo que más les dolió? Más allá de la censura, porque si algo han mostrado este gobierno y el gobierno anterior es que no se censura a nadie y hemos visto una cantidad de historias y de mentiras y de, difamaciones que ya hasta son ridículas, es que no se está censurando a nadie. Yo creo que lo que más les dolió a la industria de las telecomunicaciones, tanto del radio, televisión, como de telefonía e internet, es que por primera vez en 30 años o más, llega una ley al Congreso que no hicieron ellos. La mandó el Ejecutivo y no les preguntó mucho, ¿ok? Y eso los tiene, pero desquiciados, porque pues ya sabían qué iban a decir, ya sabían qué decía, ya sabían qué trucos tenían, ya tenían trampitas por aquí, ok, quítame esta cláusula, pero ya la tengo amarrada por acá. Bueno, pues por primera vez en 30 años no ocurre. Entonces, claro que están desconcertados y claro que van a reaccionar de la manera que puedan, ¿no? Entre otras, pues, desacreditando cualquier cosa. Y eso es lo que estamos viviendo. Y desde luego la iniciativa es perfectible y está ahorita. Hoy fue la 5ª sesión de Parlamento Abierto en el Senado. Hubo 3 grupos de expertos de diferentes campos confluyendo.
Hoy el tema fue los derechos de las audiencias, pero también se vieron los derechos digitales, también la parte de cobertura, la cobertura social, etcétera, ¿no? Entonces, no, se avanzó, sí, se avanzó mucho con tener una red, hoy propiedad del Estado, Altán, se avanzó con tener la migración de análogo a digital con el uso eficiente del espectro, pero pues todavía hay muchas cosas que hacer y es lo que se está discutiendo ahora. O sea, no vamos para atrás, pero sí se ve desde luego un gobierno con ganas de tener mucho más control del desarrollo de la industria y también, hay que reconocerlo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones trae ya iniciativas de soberanía tecnológica. Es decir, no queremos depender para todo de los Googles y los YouTubes del mundo, sino necesitamos construir nuestras propias infraestructuras y nuestras propias tecnologías. Y pues por algún lugar y en algún momento teníamos que empezar. Y pues si en algún momento lo vemos con ganas al gobierno de hacerlo es ahorita, porque antes era compra donde esté más barato y qué importa que no lo tenga yo, porque siempre lo voy a tener disponible, hasta que no lo tuvimos disponible, y entonces vamos a batallar, ¿no? Como nos pasó con las vacunas. Bien, Hernán, pues ya no te quito mucho tiempo, vámonos hacia el final del programa y además de tu conclusión y de cualquier cosa que se nos escape, que creas que es importante, los resultados de esta transformación que nos explicas, ¿se están logrando? ¿No se están logrando? ¿Falta mucho? Y en estos puntos sí me gustaría que profundizaras sobre la cuestión de la inseguridad. Eh, no solo son cifras, no solo es percepción o sensación, sino que aunque haya bajado o aunque las cifras se vea que tiene una tendencia hacia la baja, hay muchos muertos, hay muchos muertos. Y ¿cómo entender esto? Eh, ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, acabamos de ver también que incluso a la jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México, pues su secretaria particular y el asesor eh, personal o privado que tenía mucho tiempo con ella, pues fueron asesinados y hay crimen por todos lados. Ayúdanos a entender esto desde tu postura, por supuesto, Hernán. Claro que sí, Roberto. Bueno, para empezar, pues es lamentable estos hechos que ocurrieron esta semana, el martes, un ataque dirigido, aparentemente muy bien planeado, con personas que no eran figuras públicas, eran desde luego servidores públicos, pero no tenían ni un puesto de elección popular. Eh, eh, artero asesinato. Eh, Trae una dedicatoria que necesitamos entender, pero hay que ver primero, pues, saber un poco más de esto. Esto ocurre al tiempo que México ha venido disminuyendo desde su pico el número de muertes violentas diarias que llegó a ser de 100 a 75, donde vamos ahorita en los pasados 6 años y pico. Índices de percepción de seguridad muy alentadores, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se venían reduciendo desde que empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum. Básicamente el 90% de la gente se sentía insegura en la Ciudad de México en 2018. En 2023 ese número ya había bajado al 40 y tantos, o sea, un índice de percepción de seguridad dramáticamente diferente, con un montón de acciones que hoy, pues muchas de las personas que construyeron esa paz en la Ciudad de México hoy forman parte del gabinete ejecutivo, incluido el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Entonces, esta gente, la que trabajó en la Ciudad de México, está ahora trabajando a nivel nacional y fue parte de su plataforma de campaña. Se han concentrado, desde luego, en publicar mucho la métrica de muertes violentas, porque de los delitos de alto impacto, pues es el más irreversible de todos, ¿no? Pierde la vida, ya no hay para atrás, ¿no? Y en todos los delitos, con la salvedad de la extorsión, se han bajado dramáticamente, en todos. ¿Okay?
Por eso coincide también con los datos de inversión extranjera o con la cantidad de extranjeros que viven hoy en México, que que han hecho de México su casa, su lugar para vivir. Entonces es un lugar cada vez más atractivo, si bien el número de muertos es enorme, está concentrado en 6 o 7 entidades federativas. Hay una en particular que tiene un problema enorme, que es Guanajuato, que concentra el mayor número, el 7% de las muertes a nivel nacional, y tienen el 5% de la población, o sea, realmente es un estado muy, muy violento, hay una serie de condiciones que se dan ahí que no se dan en otros lados, está ahí muy, muy focalizado. Entonces, la tendencia es hacia donde debe de ir, hay un plan, está en ejecución, estos casos así, estas muertes tan sin sentido, creo que apuntan no a un problema estructural, sino a hacer algo que llame mucho la atención. Al final estamos a punto de ir a las urnas y esto pudiera catalogarse o queda dentro del rango de tiempo, sin quererlo declarar más allá de eso, de la violencia electoral. Todavía en el periodo electoral México hay mucha violencia y esto pues puede caer en ese momento, tratar de crear este fenómeno de October Surprise, ¿no? Como lo utilizan en las elecciones en Estados Unidos, ya ves que son en noviembre, entonces en el mes de octubre ocurre algo que cambia las tendencias, ¿no? Entonces eso entra ahí. Sin embargo, pues hay un equipo trabajando, hay números, hay percepciones y desde luego la voluntad de cambiar las cosas de manera pacífica. Que creo que lo de la reforma judicial es una manera más, ¿no? O sea, estoy por publicar un artículo que lleva ese nombre. Se va a publicar mañana, que dice con votos, no con sangre. Es decir, México se ha propuesto cambiarlo todo de manera pacífica. Y pues en esas estamos. Hernán, pues un placer, muchísimas gracias. Si se nos escapa algo, pues adelante, y si no, pues te agradecemos mucho siempre que estés ahí presente y estés levantando la pluma, la mano, para escribir, para apuntar, para apuntalar, para explicar. Muchas gracias, seguramente vas a tener ahí muchos comentarios. Hernán a veces tiene un tiempo limitado, pero si a veces puede contestar o verlos, por supuesto que los ve. Y muchas gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo por pertenecer pues a un nivel de conciencia, no sé si sea mejor o peor, pero pues cada vez somos más. Gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Hernán, un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Lo mejor para ti y tu Gracias. familia siempre. Nos vemos. Igualmente. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos.